Un golpe explicado para Santa Cruz, con un grito al cielo porque dicen esto no puede ser. Y del gobierno para mantener abastecido el mercado interno. A ver, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, Gary Rodríguez, está con nosotros en FIDE. Gary, un gusto saludarle, muy buenos días. Eh, Muy bueno. un, Buenos días, John. un gusto. Un gusto ¿Acaso, saludar. ¿Acaso se pueden hacer exportaciones con las fronteras cerradas? Es una pregunta lógica que se hace la gente en este momento por el paro que hay, al menos que se está viviendo en Santa Cruz. Gary, muy buen día. Muy buenos días, John, de nuevo, y buenos días a la audiencia de este programa. Gracias por la entrevista. Evidentemente, nos ha sorprendido la medida anunciada anoche, tarde, por el gobierno, en el sentido de que se suspende temporalmente, indican las exportaciones de soya, derivados, carne de bovino y azúcar. Como medida preventiva se indica para garantizar el abastecimiento interno de estos alimentos. Sin embargo, como bien dices, el problema no está en la exportación, sino en el cerco a Santa Cruz. Te voy a poner un ejemplo. Escuchábamos al sector lechero en Cochabamba manifestar su preocupación porque no llegan los insumos para el ganado de ellos, y eso les está complicando la vida. Lo mismo pasa con materias primas para el sector productor de carne, de pollo. Entonces, la solución está en levantar el cerco antes que en restringir las exportaciones. A ver, me llama la atención, primero este tema que le preguntaba, es un post populi, ¿no? Uno va y dice, dice que no les van a permitir exportar. ¿Acaso se está pudiendo exportar? Porque tengo entendido hasta que las fronteras están bloqueadas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le explica a la gente, Gary? Así es, pero además, John, la norma boliviana establece que para poder exportar alimentos se debe cumplir con un paso previo. Y este paso previo tiene que ver con demostrar fehacientemente a través de documentación tanto al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural como al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, que se ha producido no solamente lo bastante, sino más que lo suficiente que demanda el mercado interno. Una vez que se garantiza el abastecimiento del mercado interno, se tiene que demostrar además que va a haber un stock de seguridad, así se llama, verificado lo cual el gobierno extiende el correspondiente permiso para la exportación por un cupo, de tal suerte que desabastecer el mercado interno a través de esa práctica es imposible, ¿no? Lo que está pasando en el momento actual es que las líneas de comunicación, los sistemas de distribución están interrumpidos, no solamente para la exportación, sino también para el mercado interno, de tal suerte que la solución para que se restaure la normalidad del abastecimiento tiene que ver con que se levante ese cerco a Santa Cruz antes que restringir la exportación de alimentos que tanta necesidad nos hacen esas divisas para que engrosemos nuestras reservas internacionales netas en el Banco Central y con eso garanticemos la estabilidad macroeconómica y también del tipo de cambio. Ya. Solamente entonces no es exportación, no solamente, no es exportación, está en importación lo que está perjudicado, Gary. Claro, todo, absolutamente todo, porque si no hay ingreso ni salida de ningún tipo de mercadería, está perjudicada la exportación, la importación, la producción local, el comercio, la prestación de servicios, estamos perjudicados todos. Y yo creo que debe llamarnos a la reflexión, John, porque esto que estamos viendo en el país es una escalada de conflictos, ¿no es cierto? No solamente ahora se está hablando del censo, hemos visto cómo están resolviendo los diferentes reclamos o pedidos, reivindicaciones de un sector minero, de otro sector minero y antes de otro sector minero están los maestros y es de ADEPCOCAS y de nunca acabar. Y esto realmente preocupa porque hace a la estabilidad del país y sabemos que la estabilidad es una condición sine qua non, imprescindible, mínima y necesaria para la inversión, la producción, abastecimiento interno y la exportación, ¿no? Deberíamos preocuparnos y reflexionar por qué es que está pasando todo esto y a dónde podemos llegar si es que no ponemos un freno a estas situaciones y resolvemos todo a través de
la fuerza de la razón antes que la razón de la fuerza. Bien, algunos grupos se exponen y dicen Santa Cruz nos perjudica con este paro. No podemos trabajar, no podemos conseguir para comer, entonces bloqueamos también para no permitirles a otros que bloquean, que tienen plata, que la tengan fácil. ¿Qué opina usted de esto? Es una lógica perversa, ¿no es cierto? Porque habría que ir a la génesis del tema, por qué Santa Cruz paró. Bueno, eso ya cae en el campo político y se resuelve a través de una voluntad política. Si es que se atiende este clamor de la región que ya ha tomado eh, carta de ciudadanía en otros departamentos, se resuelve el problema, ¿no? Y todo pasa por el censo en el 2023. Creo que hay esa voluntad. Escuché decir ayer a un abogado, historiador cruceño, el doctor Carlugo de Molina, que la viceministra de Comunicación habría manifestado que el gobierno no está cerrado, que hay la posibilidad en el 2023. Creo que nos debería esperanzar que así sea para que con esa decisión se resuelva por lo menos este, que es, yo diría, el mayor conflicto en el país y, bueno, tenemos que tratar de volver a la normalidad y a convivir en paz, John, frente a las oportunidades que nos está ofreciendo el mundo en términos de comercio, pero también los grandes desafíos que se vienen para el 2023, luego de esa advertencia que hace el economista senior del FMI, que lo peor está por venir para el año 2023. Bueno, y además con esto también la situación puede empeorar, entiendo. A ver, ¿cuáles son los productos que el gobierno no va a permitir que se exporten? Carne, por ejemplo, puede ser entendible, pero soya, ¿quiénes consumen soya? Carne no puede ser entendible, John, porque resulta que nosotros lo que exportamos no es ni siquiera el 10% de lo que producimos. Te voy a dar el dato. Al mes de agosto, que es el último reporte del INE, en carne se había vendido en números redondos 16,000 toneladas. El excedente que tenemos entre Santa Cruz y el Beni en carne es de 50,000 toneladas. Hemos vendido 16,000. Y esas 16,000 no significa ni el 10% del total de la producción para abastecimiento nacional. En lo que respecta al azúcar, de igual forma, el azúcar está con una sobreproducción. Eh, no hay ninguna posibilidad de un desabastecimiento porque eso ya ha sido incluso pautado con el gobierno. Se ha sembrado más caña, se ha molido más caña y se ha transformado en azúcar y con lo cual está garantizado no solamente el mercado interno, sino constituido un stock de seguridad que suele ser de 1 millón de quintales en total, un volumen que además financieramente le significa un costo para el sector agroindustrial y cañero. Y en lo que respecta a la soya, pues, bueno, todos quisiéramos tener ese modelo, ¿verdad? Que el 25%, el 20-25% de lo que producimos es suficiente para el mercado interno y el saldo para la exportación. O sea, no hay técnicamente una forma de explicar el porqué de esto, salvo mediando la buena fe de que realmente hay una preocupación genuina en el gobierno porque puede haber desabastecimiento, pero digo, la solución ahí no es impedir la exportación, que no se estaba dando, sino más bien solucionar el obstáculo material que tenemos en el cerco a Santa Cruz para poder abastecer con normalidad a los demás departamentos. Mario Rodríguez, por favor, un segundo. Estamos en comunicación con el señor Pedro Condori, que es secretario general del Transporte Pesado. Ya hay problemas en las fronteras y una cantidad, tengo entendido, bastante onerosa de movilidades, de camiones que están parados a quienes no se les está permitiendo salir con carga de exportación. A ver, don Pedro Condori, un gusto saludarle. Buen día. Infórmele a la comunidad de Fides en general, por favor. Buenos días, yo, Pedro Cristel, habla secretario general del Transporte Pesado Internacional. Preocupados, nosotros estamos con nuestras documentaciones, con la póliza de exportaciones, manifiesto de carga, CRT, lista de empaque, con todas las documentaciones para ir a diferentes puertos chilenos y peruanos. Estamos cientos de carros parados
en Pichiga, aproximadamente 300 unidades, 200 unidades en Tambo Quemado, Desaguadero, más de 300 unidades, ya llega a más de 3 kilómetros la cola en Desaguadero, con la exportación de soya, perjudicados por el decreto. Estas unidades que ya tenían todas las documentaciones para llegar a diferentes puertos, hoy en el día se dado. La aduana no nos deja pasar porque el sistema Zoom, los registros, no nos quiere habilitar. No hay paso para ningún exportador. Entonces, nosotros preocupados, cientos de camiones parados en diferentes fronteras, no solamente deben ser estas fronteras, son 3, 4 fronteras, también está, hablaremos de Yacuya, Puerto Juárez, que también se da, ¿no? Entonces es preocupante, nosotros pedimos a las autoridades que aquellos casos que tengan toda la documentación, que nos deje salir. Tenemos todas las documentaciones de exportaciones a diferentes puertos, podamos salir. No puede ser de depósito, de almacén, esas unidades paradas en la frontera. Pierde el empresario, los operadores de los choferes, tenemos datos limitados, ayudas y plazos, contratos que se puede perder en diferentes empresas de transporte con diferentes mercaderías. Entonces, pedimos a nuestras autoridades que den solución, no pueden ser perjudicados ni perder los contratos. No solamente se pierde contratos, las cargas tienen que llegar en su tiempo a diferentes puertos. Hay contratos hasta con los buques. Entonces es un perjuicio total para el país. Por culpa de los señores que se ponen, que no quieren sentarse a dialogar, tema ascenso, lo que está ocasionando. Si están bloqueando, que siga bien, quede claro, cientos de camiones también salen por ese lugar. Está bloqueado, que siga, ingresa el combustible que traemos de los puertos chilenos, gasolina y diésel. ¿Qué va a pasar, John? Va a haber una escasez en 2 a 3 días en La Paz. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Quiénes son los directos responsables, John? Pues nosotros, operadores, los choferes preocupados en el día. A ver, bueno, esta decisión deviene del hecho de lo que está sucediendo en Santa Cruz y el tema del censo, ¿no? Y la explicación de las autoridades de gobierno, señor Quispe, es mantener abastecido el mercado interno, por eso no exportar. ¿Qué opinión le merece esto? No es tanto así. El pollo no se exporta. Será el carne de res, en la minoría cantidad. Sí debía prohibirse la carne de res, el cerdo, el pollo, estoy de acuerdo, pero no se exporta. Solamente está perjudicado la soya, el girasol, el aceite, el alcohol. Esos están parados en las fronteras. Si hay un bloqueo en Pichiga, La Paz, en 2 a 3 días no va a haber combustible, porque hay por ese frontera la gasolina y diésel. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Nosotros tenemos el combustible de Argentina, también de Brasil, estamos en Canigre, estamos en doble vía guardia, parados las unidades, los choferes, mira, imagínense, si tienen gastos limitados, ya no tienen que comer, todos trancados, y se sienten, se dialogan. No ¿Cuáles son las fronteras, don Pedro Quispe, lo último que le pregunto, que estarían en este momento con estas imágenes que usted nos ha brindado, camiones varados y con mercadería de exportación? ¿Cuáles serían las fronteras que están perjudicadas, de las cuales usted puede dar fe en esta información? Frontera Pichiga, Tambo Quemado, Desaguadero. Pido a las autoridades, pido a la aduana, aquellos estados que tienen toda la documentación de exportación, salgamos a diferentes puertos. Salgamos, que nos dé ese paso, porque no vamos a estar en una semana, un mes, 3 días, 4 días perjudicados. Gary, usted lo ha escuchado, comienzan los problemas ya también en las fronteras, otro frente de conflicto, los transportistas internacionales. Así es, tenía un profesor en una maestría que hice sobre comercio internacional, cubano él, doctor en economía, que nos dio una recomendación, John, muy sabia, ¿no? Él dijo, no dejen que un problema pequeño crezca para hacerse grande y no dejen que muchos problemas grandes transformen la situación en algo inmanejable, en una situación problemática. Y lo que vemos ahorita es de que ya hay otro sector que está empezando a reclamar. Por cierto, en lo que hace al comercio internacional, se estila, por ejemplo, que cuando sale una
prohibición o algún tipo de medida que afecta al comercio, no debería afectar retroactivamente a lo que ya estaba en tránsito. O sea, lo que reclama, en este caso, el dirigente del transporte es correcto. Pero además esos cientos de camiones ya tienen contratos y se espera que vuelvan con carga de importación. O sea que se van a seguir sumando los problemas, John, y reitero, a mí me preocupa esta escalada de conflictividad en el país, de problemas que, reitero, en algún momento se pueden convertir en una situación inmanejable y deberíamos tratar de evitar eso, especialmente, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que hace al comercio exterior, tanto la exportación como la importación. La exportación es el sueldo del país. Son divisas que llegan a Bolivia y con esas divisas nosotros compramos los productos que traemos del exterior, empezando por los combustibles, los insumos, bienes de capital, equipos de transporte. Si nos van a empezar a faltar divisas para financiar esas compras, ¿con qué vamos a traer lo que necesitamos del exterior? Eso como una primera preocupación, amén de lo que pueda pasar el día de mañana con las reservas internacionales. Bien, gracias don Elio Rodríguez, gerente general del IPSE, que tenga un buen día. Que tenga un buen día. Un abrazo, bendiciones para todos.